Hola queridos alumnos, ¿qué tal estáis? Aquí estamos llenos de energía para afrontar este nuevo vídeo sobre la obra maestra de Cervantes. ¿Y de qué obra íbamos a estar hablando? Sino, por supuesto, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y fijaos que digo el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha y no simplemente el Quijote, porque lo que estamos haciendo es ahondar en la primera parte de la obra. Y la primera parte de la obra se llama así, se llama el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. A diferencia de la segunda, que se llama el ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha. Y ese cambio en el nombre, aunque sea pequeño, aunque sea algo sutil, pues es muy importante y nos habla de esa sensibilidad especial de Cervantes para estas cosas. Porque, por un lado, es verdad que Don Quijote pues es armado caballero en la primera parte. Lo que pasa que es armado caballero de una manera grotesca, un tanto paródica, por un ventero, es decir, el dueño de una especie de hotel de camino, lo que llamaríamos hoy en día un motel, como las películas americanas. Y bueno, pues bueno, técnicamente, por lo menos de esa manera paródica, pues sería caballero. Pero yo creo que Cervantes, con su estilo que a veces he dicho en estos vídeos, que es muy humano y que nunca maltrata a los personajes, siempre encuentra lo que hay en ellos de bueno, de humanidad, pues yo creo que lo que quiere es darle de verdad el título de caballero a Don Quijote, porque se lo ha merecido, porque a pesar de todas sus locuras y a pesar de todas las estupideces que va cometiendo, ¿no? Indudablemente, y los golpes que se lleva, pero ha demostrado ser un caballero, y de hecho el mejor caballero de todos los tiempos. Ha demostrado ser un caballero porque al fin y al cabo nunca se ha traicionado a sí mismo y siempre ha buscado pues la justicia y la verdad. Le dedicaremos todavía un par de vídeos más a la primera parte. Este va a estar dedicado al episodio de los rebaños. Y lo que vamos a hacer es seguir una estructura que apareció en el vídeo, en el doble vídeo en realidad de los molinos de viento, que creo que se ajusta muy bien a las características de estas aventuras de la primera parte. Esa estructura, que la voy a volver a poner por aquí, pues comienza con una frase inicial del narrador. Pocas veces es más de una frase, porque lo que quiere el narrador es situar rápidamente la acción y luego pues darle la palabra a Don Quijote y Sancho. Porque lo que realmente ha enganchado a los lectores durante estos 400 años que lleva el Don Quijote dando vueltas por el mundo es los diálogos entre Don Quijote y Sancho. Lo que queremos es oírlos hablar y lo que queremos es ver que cada uno tiene su propia voz, su propio lenguaje, cómo va evolucionando la amistad y la interacción entre los dos, cómo se va haciendo más densa, más viva, más rica. O sea que rápidamente le da la palabra a los personajes y eso es la segunda parte de la estructura, que es lo que llamamos diálogo inicial. Y ese diálogo inicial, pues muchas veces lo he denominado como choque entre realidad y ficción. Y bueno, en realidad es una expresión, yo creo que muy sencilla para decirlo, porque suele haber eso, ¿no? Un choque entre realidad y ficción, que no es solo la cuestión, como decíamos lo de los molinos de viento, con respecto a aquella frase de Sancho, es que tú no estás cursado en esto de la aventura. Que nos demostraba un poco, no es solo la cuestión de que alguien sufra alucinaciones puras y duras, sino de que alguien pues quiere vivir las aventuras literarias y de que hay otra persona que, bueno, no conoce esa aventura literaria, pero en el fondo va aprendiendo poco a poco, ¿vale? Y está recibiendo un cursillo de literatura idealista de la época, pues bastante rápido y bastante bueno de parte de su señor, en este caso de Don Quijote. Luego viene la parte de acción, y la parte de acción suele ser breve, se suele resolver con alguna frase del narrador, y por supuesto normalmente pues algunos golpes bastante desgraciados, en el caso de Don Quijote, aunque como veremos en el episodio del Yelmo de Mambrino, a veces le pueden salir las cosas medio bien a Don Quijote, ¿no? O por lo menos no sale tan magullado, aunque no consiga exactamente lo que quiere. En este episodio no, ya lo digo de antemano, en este episodio es de los que Don Quijote sale peor, o sea, es que casi milagrosamente sale vivo. Y luego finalmente, el que quizás es el diálogo más sabroso de todos, que es el diálogo después de la aventura, que es el diálogo que normalmente yo llamo como de negociación de la realidad, porque lo que hay que ver es qué es lo que ha ocurrido. Y para mantener la ficción, para mantener la verosimilitud de que en realidad se está haciendo algo en ese viaje un poco disparatado en el que están insertos Don Quijote y Sancho, pues Don Quijote tiene que defender lo que ha ocurrido. Y decir, bueno, en el caso de los molinos de viento decía, es que el mago Frestón me tiene mucha envidia y ha transformado... Bueno, aquí por supuesto, el mago Frestón o el sabio Frestón va a aparecer una y otra vez. Pero dedicaremos un buen rato a ese diálogo final, porque tiene matices muy buenos que demuestran que, lo que he dicho antes, que la relación entre Don Quijote y Sancho pues va evolucionando, y sobre todo el personaje de Sancho, que cada vez se hace más interesante y de alguna manera acaba robándole la película, el protagonismo al propio Don Quijote, sobre todo en la segunda parte. Bien,
Vamos con el capítulo 18. El capítulo 18 es el increíblemente divertido capítulo de los rebaños de ovejas. El capítulo en realidad comienza, antes del esquema este que he puesto aquí, antes de que se empiece a desplegar, a desarrollar el esquema, con un diálogo entre amo y escudero sobre lo que ha ocurrido la jornada anterior, que no ha sido muy agradable, ni para Don Quijote ni para Sancho, pero en este caso especialmente desagradable para Sancho, ya que lo han manteado, es decir, lo han lanzado por los aires, ha quedado humillado, pues en fin, tanto físicamente como moralmente. Y bueno, Don Quijote pues lo está consolando de alguna manera o haciéndole ver que quizás eran fantasmas encantados. Sancho en un momento dado dice, bueno, serán fantasmas encantados, pero había uno que se llamaba Pedro Gutiérrez y el otro Andrés Martínez, ¿no? O sea, quiero decir, parecían muy concretos. Bien, entonces llegamos a la frase, esa inicial, esa frase breve, inicial del narrador, que introduce la aventura. Y dice, en estos coloquios iban Don Quijote y su escudero, cuando vio Don Quijote que por el camino que iban venía hacia ellos una grande y espesa polvareda, y en viéndola se volvió a Sancho y le dijo, fijaos lo breve que es, como he dicho ya varias veces, y como además no dice rebaños de ovejas. Hubiera sido una metedura de pata por parte del narrador, quizás, me atrevo a decir, que ya hubiera metido ahí la palabra rebaños. ¿Para qué? ¿No? Aparte de que es mejor que el lector esté con la intriga. Cervantes suele respetar a rajatabla el punto de vista de los personajes, lo suele hacer a menudo, de tal manera que nosotros no sabemos datos que los personajes no sepan, por lo menos no al principio, luego a lo mejor hay un momento dado que sí, ¿vale? De hecho, en el episodio del Yelmo de Mambrino, que lo veremos más adelante en otro vídeo, pues ahí, curiosamente, Cervantes sí, nos da todos los datos desde el principio sobre quién es esa persona que va en un burro y le brilla algo en la cabeza, que si es un barbero, pero eso, bueno, eso lo vemos para otro vídeo. Ahora lo que viene es el diálogo inicial, es decir, ese choque entre realidad y ficción, y en este ejemplo concreto, el diálogo inicial se extiende muchísimo más que en el episodio de los molinos de viento, e incluye uno de los pasajes más gloriosamente divertidos de todo el Quijote, que es la descripción de los ejércitos, ¿vale? De los ejércitos que se imagina Don Quijote. Concretamente, si no me acuerdo mal y no digo mal estos nombres tan raros, son Alifanfarón de la Trapobana y Don Pentapolín, o simplemente Pentapolín del arremangado brazo, que es que eso no puede haber nombre mejor en toda la historia de la literatura, por muchas vueltas que le den, ¿no? Pentapolín del arremangado brazo. Y bueno, Don Quijote explica los ejércitos y vamos a ver cómo Sancho Panza interviene mucho más que en el caso de los molinos. Se mete bastante en la acción, aunque llega un momento dado en el que ya duda porque empieza a escuchar las ovejas, los rebaños de ovejas. Y vemos que está recibiendo Sancho, lo que he dicho antes, un cursillo acelerado en literatura idealista en general y en literatura de caballería, en novela de caballería en particular. Bien, empieza, dice: este es el día, oh Sancho, en el cual se ha de ver el bien que me tiene guardado mi suerte. Este es el día, digo, en que se ha de mostrar, tanto como en otro alguno, el valor de mi brazo, y en el que tengo de hacer obras que queden escritas en el libro de la fama por todos los venideros siglos. ¿Ves aquella polvareda que allí se levanta, Sancho? Pues toda es cuajada de un copiosísimo ejército que de diversas e innumerables gentes por allí vienen marchando. A esa cuenta, dos deben de ser, dijo Sancho, porque de esta parte contraria se levanta asimismo una semejante polvareda. Volvió a mirarlo Don Quijote, y vio que así era la verdad, y alegrándose sobremanera, pensó sin duda alguna que eran dos ejércitos que venían a embestirse, y a encontrarse en mitad de aquella espaciosa llanura, porque tenía a todas horas y momentos llena la fantasía de aquellas batallas, encantamientos, sucesos, desatinos, amores, desafíos, que en los libros de caballería se cuentan, y todo cuanto hablaba, pensaba o hacía era encaminado a cosas semejantes. Y la polvareda que había visto la levantaban dos grandes manadas de ovejas y carneros, que por aquel mismo camino de dos diferentes partes venían, las cuales, con el polvo, no se echaron de ver hasta que llegaron cerca. Y con tanto ahínco afirmaba Don Quijote que eran ejércitos, que Sancho lo vino a creer y a decirle: «Señor, pues, ¿qué hemos de hacer nosotros?» «¿Qué?», dijo Don Quijote, «favorecer y ayudar a los menesterosos y desvalidos. Y has de saber, Sancho, que este que viene por nuestra frente le conduce y guía el grande emperador Alifanfarón, señor de la grande isla Trapobana. Este otro que a mis espaldas marcha es el de su enemigo, el rey de los Caramantas, Pentapolín del arremangado brazo, porque siempre entra en la batalla con el brazo derecho desnudo». «Pues, ¿por qué se quieren tan mal estos dos señores?», preguntó Sancho. «Quírense mal», respondió Don Quijote, «porque este Alifanfarón es un furibundo pagano, y está enamorado de la hija de Pentapolín, que es una muy fermosa y además agraciada señora, y es cristiana.
y su padre no se la quiere entregar al rey pagano, sino deja primero la ley de su falso profeta Mahoma y se vuelve a la suya. Para mis barbas, dijo Sancho, si no hace muy bien Pentapolín, y que le tengo de ayudar en cuanto pudiere. En eso harás lo que debes, Sancho, dijo Don Quijote, porque para entrar en batallas semejantes no se requiere ser armado caballero. Bien se me alcanza eso, respondió Sancho, pero ¿dónde pondremos a este asno que estemos ciertos de hallarle después de pasada la refriega? Porque el entrar en ella en semejante caballería no creo que esté en uso hasta ahora. Así es verdad, dijo Don Quijote. Lo que puedes hacer de él es dejarle a sus aventuras, ora se pierda o no, porque serán tantos los caballos que tendremos después que salgamos vencedores, que aún corre peligro Rocinante no le trueque por otro. Pero estáme atento y mira, que te quiero dar cuenta de los caballeros más principales que en estos dos ejércitos vienen. Y para que mejor los veas y notes, retirémonos a aquel altillo que allí se hace, de donde se deben de descubrir los dos ejércitos. Hiciéronlo así, y pusiéronse sobre una loma, desde la cual se vieran bien las dos manadas que a Don Quijote se le hicieron ejército, si las nubes del polvo que levantaban no les turbara y cegara la vista. Pero con todo esto, viendo en su imaginación lo que no veía ni había, con voz levantada comenzó a decir: aquel caballero que allí ves, de las armas jaldes, que trae en el escudo un león coronado rendido a los pies de una doncella, es el valeroso Laucarco, señor de la Puente de Plata. El otro de las armas de flores de oro, que trae en el escudo 3 coronas de plata en campo azul, es el temido Micocolembo, gran duque de Quirosia. El otro de los miembros giganteos, que está a su derecha mano, es el nunca medroso Brandabarbarán de Boliche, señor de las 3 Arabias, que viene armado de aquel cuero de serpiente y tiene por escudo una puerta, que según es fama es una de las del templo que derribó Sansón cuando con su muerte se vengó de sus enemigos. Pero vuelve los ojos a esta otra parte, y verás delante y en la frente de este otro ejército al siempre vencedor y jamás vencido Timonel de Carcajona, príncipe de la Nueva Vizcaya, que viene armado con las armas partidas a cuarteles, azules, verdes, blancas y amarillas, y trae en el escudo un gato de oro en campo leonado, con una letra que dice Miau, que es el principio del nombre de su dama, que según se dice es la sin par Miulina, hija del duque Alfeñiquén de Largarbe. El otro que carga y oprime los lomos de aquella poderosa alfana, que trae las armas como nieves blancas y el escudo blanco, y sin empresa alguna, es un caballero novel, de nación francés, llamado Pierre Papin, señor de las baronías de Utrique. El otro que bate las hijadas con los herrados carcaños a aquella pintada y ligera cebra, y trae las armas de los veros azules, es el poderoso duque de Nervia, Espartafilardo del Bosque, que trae por empresa en el escudo una esparraguera, con una letra en castellano que dice así: rastrea mi suerte. Y de esta manera fue nombrando muchos caballeros del uno y del otro escuadrón, que él se imaginaba, y a todos le dio sus armas, colores, empresas y motes de improviso, llevados de la imaginación de su nunca visto locura. Bueno, en realidad sigo un poco más y lo leería entero, pero bueno, podéis ir vosotros mismos a verlo. Es que todas las descripciones son buenísimas y no me canso de leerlas, ¿vale? Hay un momento dado en el que dice: válame Dios, ¿y cuántas provincias dijo? ¿Cuántas naciones nombró? Dándole a cada una con maravillosa presteza los atributos que le pertenecían, todo absorto y empapado en lo que había leído en sus libros mentirosos. Y hay un momento en el que Sancho ya pues, empieza a reaccionar, porque el pobre yo creo que lleva bastante tiempo directamente, bueno, pues no sé, en una especie de alucinación inducida por parte de Don Quijote, pero cuando logra reaccionar y ver que no está viendo nada de eso, le dice: señor, encomiendo al diablo, hombre, ni gigante ni caballero de cuantas vuestra merced dice parece por todo esto. Al menos yo no lo veo. Quizá todo debe ser encantamiento, como las fantasmas de anoche, ¿eh? Cuidado ahí con Sancho, porque ya sabe que cuando hay algo raro es que hay encantamientos por ahí, ¿eh? O sea, eso ya de las novelas se lo sabe muy bien. Y bueno, os habéis fijado en la riqueza de este diálogo inicial, que por cierto ha tenido también sus pequeñas intervenciones del narrador, aunque no demasiadas, sobre todo ha habido un momento que ha sido para aclarar que eran ovejas. No sé si realmente hubiera funcionado que no nos lo hubiera aclarado hasta tiempo después, quizás mejor hubiera sido un poco extraño para la literatura de la época, pero bueno, en todo caso hay un momento dado en que sí se lo da al lector después de haberlo dejado con la intriga un poco. A continuación viene la parte de acción, no la voy a leer entera, pero como no puede ser de otra forma, pues son los pastores que intentan defender a su rebaño, en el que hay más bajas que en una partida de Call of Duty, y bueno, pues, con unas pegadillas de arroyo, que lo que quiere decir es que le van tirando piedras con una onda, ¿vale? Como el David de Miguel Ángel, y algunas de esas piedras le aciertan y derriban a Don Quijote, etc. No es demasiado largo, ya he dicho que
no es la intención de Cervantes poner el peso en la acción, sino que él sabe, intuitivamente o no, que lo interesante van a ser los diálogos entre Don Quijote y Sancho, y yo creo que acierta. Pero vamos, en todo caso dice así: esto diciendo, se entró por medio del escuadrón de las ovejas y comenzó de alanceallas con tanto coraje y denuedo, como si de veras alanceara a sus mortales enemigos. Los pastores y ganaderos que con la manada venían, dabanle voces que no hiciese aquello, pero viendo que no aprovechaban, desciñéronse las ondas y comenzaron a saludarle los oídos con piedras como el puño. Don Quijote no se curaba de las piedras, antes discurriendo a todas partes decía: ¿a dónde estás, soberbio alifanfarón? Vente a mí, que un caballero solo soy, que desea de solo a solo probar tus fuerzas y quitarte la vida, en pena de la que da salvaleroso Pentapolín Garamanta. Llegó entonces una peladilla de arroyo, bueno, lo que he dicho antes, una piedra, y dándole en un lado, le sepultó 2 costillas en el cuerpo. Viéndose tan maltrecho, creyó sin duda que estaba muerto o malferido, y acordándose de su licor, sacó una alcusa y púsosela en la boca, y comenzó a echar licor en el estómago. Mas antes que acabase de envasar lo que a él le parecía que era bastante, llegó otra almendra, otra piedra, ¿vale? Perdón por la interrupción, y diole en la mano, y en el alcusa tan de lleno que se la hizo pedazos, llevándole de camino 3 o 4 dientes y muelas de la boca, y machucándole malamente 2 dedos de la mano. En fin, a veces yo sinceramente siento que cuando llegan a esta parte del Quijote, quizás a lo mejor porque la sensibilidad del siglo XXI es distinta, no lo sé, ¿vale? Con la violencia, pero de pronto ese humor en el que uno está metido, pues un poco la sonrisa se te hiela un poco en la cara, porque es muy violento. Y es muy terrible ver a esa persona mayor perdiendo esos dientes y a punto casi de morir. Pero bueno, no. De alguna manera es también eso Cervantes, ¿no? Y esos pasajes de humor pues no están reñidos con la cruda realidad de los golpes, ¿no? Que se lleva Don Quijote. Bien, Cervantes sabe una vez más que lo mejor es devolverle la palabra a Don Quijote y Sancho, y llegamos en ese caso al diálogo final, a ese diálogo que le llamo negociación. Y bueno, es que, en fin, es que esta pareja de Don Quijote y Sancho no es solo humorística, es también filosófica, como Fañino y Cansado, como Titi Cole, como Simon and Garfunkel, como Ortega y Gasset, ¿no? Grandes parejas. ¿No le decía yo, señor Don Quijote, que se volviese, que los que iba a cometer no eran ejércitos, sino manadas de carneros? Como eso puede desaparecer y contraser aquel ladrón del sabio, mi enemigo. Sábete, Sancho, que es muy fácil cosa a los tales hacernos parecer lo que quieren, y este maligno que me persigue, envidioso de la gloria que vio que yo había de alcanzar de esta batalla, ha vuelto los escuadrones de enemigos en manadas de ovejas. Si no, haz una cosa, Sancho, por mi vida, porque te desengañes y veas ser verdad lo que te digo. Sube en tu asno y síguelo bonitamente, y verás como en alejándose de aquí algún poco, se vuelven en su ser primero, y dejando de ser carneros, son hombres hechos y derechos como yo te los pinté primero. Pero no vayas agora, que he de menester tu favor y ayuda. Llégate a mí y mira cuántas muelas y dientes me faltan, que me parece que no me ha quedado ninguno en la boca. Es muy, en el fondo es muy entrañable ese Don Quijote, primero convenciendo a Sancho, pero luego diciéndole, pero no lo hagas ahora, ¿no? ¿Cuándo lo va a hacer, no? O sea, ve detrás de los rebaños que dentro de poco, en realidad, cuando ya estén fuera de la zona de influencia, de la magia, del mago o algo parecido, se volverán a convertir en ejércitos. Pero no lo hagas ahora, porque ahora el que necesita ayuda soy yo. Pues ¿cuándo lo va a hacer? En el fondo, yo creo que Don Quijote sabe muy bien que es lo que está diciendo, pues es fantasía, ¿no? Es mentira, ¿no? Y bueno, la verdad que podría leer también este diálogo final entero, pero lo podéis hacer por vosotros mismos. Además, el vídeo sería bastante largo. Este vídeo yo creo que ha tenido la gran ventaja, la grandísima ventaja de que en realidad habéis escuchado a Cervantes mucho más que a mí, y probablemente eso es bastante más interesante porque ha sido casi todo lectura, pero porque, en fin, yo creo que teniendo en cuenta los vídeos que habíamos hecho sobre los molinos de viento y esa estructura que os he mostrado, pues era fácil de aplicar aquí, que lo más útil realmente era ir leyendo distintos fragmentos e ir haciendo pequeños comentarios, y yo creo que de alguna manera también dejaros pensar cómo esa estructura de la aventura de la primera parte pues se desarrolla en este episodio concreto, ¿no? De los molinos de viento. Por cierto, hay gente que cuando lee el episodio de los molinos de viento, y me lo han llegado a decir hace poco, a raíz de los vídeos, pues a lo mejor se han sentido un poco decepcionados, porque el episodio es famosísimo, y luego cuando lo lees es bastante corto, es relativamente simple, y tampoco pasa nada muy especial, por lo menos en la perspectiva que tienes cuando estás en esa parte. Por lo
mejor luego con el tiempo te das cuenta de que ya había ahí más de lo que creías. Pero tú dices, pues es que se resuelve en una carilla, pues se resuelve y está acabado y no pasa mucho más. Este episodio de los rebaños, en realidad, puede resultar mucho más interesante. Fijaos como tanto el diálogo inicial como el diálogo final, la parte de acción menos, porque para Cervantes es un poco funcional, ya está, vale, sí, se estrelló, no tiene mucho más. Pero tanto el diálogo inicial como el final se han hecho mucho más densos, y eso tiene que ver mucho con la relación entre Don Quijote y Sancho, que es una relación que se va aproximando cada vez más a una amistad profunda, pese a la diferencia, incluso a que no están socialmente en el mismo lugar o en el mismo escalón. Son personajes complejos, son personajes redondos que van evolucionando, y que cuando llega el final y cuando llega ese motivo final, pues ver la relación entre los dos, pues yo creo que ha empañado la vista y ha traído lágrimas a gente de los últimos 4 siglos, que se pueden sentir unidas pues en ese pequeño club sin tener nada más en común, pero podrían decir, pues bien, somos de ese pequeño club que lloramos con el final de Don Quijote, ¿no? Porque nos daba mucha pena ese Sancho pidiéndole a Don Quijote que se levantara de la cama y que salieran vestidos de pastores para seguir viviendo otras aventuras más. En este caso, venga, otro género literario, la novela pastoril. Mientras nos queden géneros literarios, pues para qué morirse. Y hasta aquí el vídeo de hoy, y no tengo nada más que añadir. Este vídeo merecería ser el más visto de todo el canal por lo que he dicho antes, porque en realidad habéis oído más a Cervantes que a mí, y bueno, y la verdad es que se merecería Cervantes más que yo. Pero bueno, en todo caso, me pongo mi gafas de Tug Life y os digo hasta la próxima.